¿sí? Así que, bueno, es un honor que el profeta, su pastor, me deje este lugar y él estando haciendo otras cosas, bueno, llevando el evangelio, ¿no? En otro lado, me deje su casa. Para mí es un honor y espero poder dejar algo en ustedes para lo que viene. Amén. Así que bueno, quiero compartir algo, ¿sí? Si quieren ponerle un título, cómo desarrollar un avivamiento desde una iglesia local y que perdura en el tiempo, ¿sí? Porque todo comienza con una iglesia local. Si no hay una iglesia local, todo lo que nace muere o desaparece. Pero cuando una iglesia local está fuerte, ahí nace un avivamiento y puede perdurar en el tiempo. Nosotros este año cumplimos eh, 25 años de casado, de ministerio, todo junto, ¿sí? Y comenzamos una célula en una casa, ¿sí? Que le llamamos grupo de amistad, ustedes le llaman grupo vida, ¿sí? Y en estos 25 años hemos desarrollado, ahora tenemos aproximadamente 150 casas o grupos vida, ¿sí? En Barcelona. Y siempre, siempre en todos estos años, ¿sí? Siempre ha habido personas nuevas viniendo, siempre. Todos los domingos, por lo menos una persona nueva, siempre vino. Y siempre nos enfocamos en preparar líderes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar a las personas nuevas. Entonces creo que ahí está la clave, es ganar gente como lo están haciendo y preparar líderes, ¿sí? Y esa es la visión de Dios. Diga, amamos a Dios, diga, amamos a Dios, y si amamos a Dios, amamos sus principios y amamos lo que Dios más ama, que es la gente. Entonces, cuando amamos a Dios, ¿sí? Amamos a la gente como llevándole a Cristo y cuidándola, ¿sí? Entonces, quiero que vayamos a Mateo 4:23. ¿Qué hacía Jesús? Es interesante lo que hacía Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y hacía tres cosas principales, más allá de un montón. Dice, recorría Jesús toda Galilea, ¿sí? Si quieres decir toda, ¿cómo se llama? Aranjuez, si ponga Aranjuez ahí, y alrededores. ¿Y qué hacía? Enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Entonces, estas tres cosas es las que hacía Jesús generalmente. Enseñaba, predicaba y sanaba, ¿sí? Y la gente necesita estas tres cosas. Una enseñanza. ¿Por qué? Porque enseñanza es mostrar cómo hacer las cosas, ¿sí? Sin Dios, ¿sí? Uno recibe la enseñanza del colegio, recibe la enseñanza de los padres, y esa enseñanza es una sabiduría que generalmente habla la Biblia que es animal, diabólica y mentirosa, ¿sí? Va contra Dios. Entonces necesitamos una nueva enseñanza que va contra los principios, que va con los principios de Dios. Entonces, Jesús enseñaba mostrar cómo hacer las cosas, ¿sí? Y esa enseñanza tiene que ser clara, precisa, práctica y ungida. ¿Qué significa ungida? Basada en Cristo, porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo significa el ungido. Entonces, cuando hay una enseñanza ungida, ¿sí? Puede romper toda enseñanza animal, diabólica y lo que dice Santiago. Y terrenal, perdón, terrenal, animal y diabólica, que es mentirosa, ¿sí? Entonces, todo el mundo viene con una enseñanza de distintas fuentes, pero hay una fuente que viene del reino de Dios, que es una enseñanza ungida. Y ahí es donde empiezan a cambiar las cosas. ¿Qué más hacía? Predicaba. ¿Y qué predicaba? Sí, el evangelio del reino. Sí, evangelios buenas nuevas, buenas noticias. Sí, lo único que cambia a las personas de adentro es cuando se predica el evangelio. El evangelio es Cristo y Cristo es poder de Dios. Entonces, cuando el evangelio es predicado a una persona, cuando la persona acepta a Cristo, sí, es transformado. Ahí empieza el cambio. Amén. Y, cómo recibe el cambio las personas cuando acepta el evangelio por fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, la palabra ungida. Entonces, siempre, siempre, cuando nosotros predicamos, le damos a Cristo a la persona, le sembramos una semilla. ¿Sí? Y esa semilla, tarde o temprano, el Espíritu Santo va a empezar a convencer a las personas. Y ahí empieza el cambio. Amén. Entonces, cuando la gente recibe por fe en su corazón, a Cristo comienza el cambio.
¿sí? Y esto para todo en la vida, ¿sí? Nosotros somos transformados, somos transformados por la palabra que creemos, ¿sí? No por la palabra que tenemos en la mente, no por la palabra que copiamos, sino cuando la creemos, ¿sí? Cuando creemos la palabra en nuestro corazón, ahí empieza la transformación. Entonces significa que muchas veces no creemos la palabra, porque no hay mucha transformación, ¿o no? ¿Sí? Y cuando la creemos, somos transformados. Amén. En cualquier área de nuestras vidas. Creemos en finanzas, nuestras finanzas son transformadas. Creemos en familia, nuestra familia es transformada. Creemos en el ministerio, nuestro ministerio es transformado. Entonces, cada vez, recibimos mucha palabra, pero la clave es creer, la clave es creer. ¿Sí? ¿Y qué más hacía? Sanaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Yo estaba buscando el otro día y vi una estadística que dice que entre el 85 y 90% de las enfermedades son psicosomáticas. O sea, comienzan en la mente, en las emociones, en el alma. Y eso lo lleva a enfermar el cuerpo. O sea, el 85% al 90% de las enfermedades son del alma, de la mente, de la voluntad, de las emociones. ¿Sí? Y eso lleva a repercute ¿sí? En el cuerpo. Por eso cuando viene Cristo, y nosotros dice, tenemos la mente de Cristo, la mente ungida, cuando viene la palabra, y esa palabra que entra en el corazón, ¿sí? y se conecta con mi mente, entonces empieza a sanar aquí. Y cuando empieza a sanar mi mente, mi alma, mis emociones, sana mi cuerpo. Por eso es tan importante predicar sobre sanidad. Porque la palabra de sanidad que viene a tu espíritu, cuando uno la cree, empieza a transformar tu mente. Y cuando transforma tu mente, transforma tu cuerpo. Amén. Hace años, muchos años atrás, yo tuve un accidente, sí, en la moto. Sí, gracias a Dios estoy vivo, porque la rueda del coche me quedó aquí, sí, 1 centímetro más y hoy no estoy aquí. Pero diga, había propósito. Sí, había propósito. Amén. Diga, cuando hay propósito, hay vida. Diga, mientras que hay propósito, hay vida. ¿Sí? Satanás no puede matarle el propósito. Amén. Entonces me quebré tibia y peroné. Y una de las cosas que me dijo el médico, sí, me dice, no puedes practicar más deporte, no puedes andar más en moto, porque cualquier cosa que te pase en esa pierna, sí, pierde la pierna. Diga, eso es algo que va a tu mente, ¿sí? Y es algo que te paraliza, porque las palabras de temor paralizan, la palabra de fe activan, ¿sí? Entonces, por años yo siempre practicaba deporte, me encantaban los deportes, ¿sí? Jugaba fútbol, de todo. Entonces, por esa palabra, obviamente dejé de andar en moto, ¿sí? Y no hice por años deporte. Y una vez, hace años, estaba en Barcelona, iba caminando, ¿sí? Y por ahí no sé cómo fue y empecé a correr. Entonces lo conté aquí, ¿no? Pero bueno, sí, es como que mi cuerpo hizo como que corriera. Yo digo, como alguien me está empujando. Y empecé a correr y yo digo, no puedo. Si el médico me dijo que no puedo practicar deporte, no puedo ni correr. Y una voz en mi interior dice, ¿quién te dijo eso? Digo, el médico. Dice, yo nunca te dije eso. Yo nunca te dije que no podías practicar deporte. Tremendo como una palabra, ¿sí? De un médico había afectado mi mente y me había anulado. Así que, y la palabra de Dios, sanidad. Entonces, esa palabra, si Él no me dijo, entonces tiene más fuerza que la otra palabra. Así que desde ese momento hasta el día de hoy, hace muchos años, sí, empecé a correr, empecé a jugar al fútbol otra vez. Primero con un poquito de miedo para que no me pegaran en esa pierna, pero ahora voy fuerte, ¿sí? Bicicleta, lo que sea. Amén. Diga, una palabra de sanidad revelada sanó mi mente. Y hice lo que supuestamente no podía hacer. Amén. Diga, hay cosas que están en la mente, que quizás padres, abuelos, médicos, la cultura, sea lo que sea, te ha dicho que no puedes. Pero nosotros tenemos a Cristo, que todo lo podemos en Cristo, en la palabra ungida, que me da la fortaleza para vencer en la mente. Y cuando vencemos la mente,
vamos a vencer en el cuerpo. Amén. La Biblia dice que en Hechos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, poderosa, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, cuando viene la palabra ungida, ¿sí? ¿Qué hace? Hace una separación del alma y el espíritu. La única que puede separar el alma y el espíritu es la palabra ungida, ¿sí? Entonces, nuestro espíritu puede recibir la palabra porque somos hijos de Dios. Y esa palabra, cuando la creemos, ¿sí? Se produce una conexión y esto es fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, al sistema, ¿sí? A otra mentira, ¿sí? Nuestra fe. Entonces, diga, ahí se produce el cambio. Cuando la palabra va a mi espíritu, diga, cuando la palabra va a mi espíritu, comienza a renovar mi mente, diga, y afecta mi cuerpo. Diga, cuando la palabra va a mi espíritu, diga, comienza a renovar mi mente y empieza a sanar mi cuerpo. Amén. ¿Sí? Entonces, hay palabras, a veces uno piensa que si me ora alguien, a veces si pone en las manos que está bien, creemos en eso. Pero hay una palabra que tú tienes que creer. ¿Sí? Y cuando esa palabra tú la crees, ahí empieza la transformación en tu mente. Y cuando tu mente es transformada por esa palabra, porque tenemos la mente de Cristo para captar el pensamiento ungido, tu cuerpo es sanado. Amén. Diga, mi cuerpo es sanado. Diga, mi mente es sanada. ¿Sabe? Hay tanta gente afuera con depresión, tanta gente afuera que está con pensamiento de suicidio, tanta gente afuera que no puede hacer cosas porque está atado en su mente. Diga, y los libres, diga, liberamos. Diga, los libres, liberamos. Amén. ¿Quién son los libres? Si estamos en Cristo, tenemos libertad. Entonces podemos liberar a otro. ¿Cómo liberamos a la gente? Diga, con palabras. Diga, con palabras. Amén. Entonces, vamos a ver 5 principios, diga, 5 principios para desarrollar un avivamiento, ¿sí? Desde una iglesia local. Y estos 5 principios es algo que venimos practicando hace años, 25 años. Se dice fácil, pero pasan rápido, ¿no? ¿Sí? Entonces creo que son útiles para acá y para cualquier iglesia y para cualquier parte del mundo. Estos principios funcionan porque son principios de Dios. Amén. Entonces, número 1, seguir la dirección del Espíritu Santo. Seguir la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, una de las claves de nuestro éxito allá en Barcelona y de la iglesia que están con nosotros es siempre el Espíritu Santo va adelante. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Sí? Que va adelante. Decidir lo que Él ya decidió. Es éxito en el ministerio. Decidir lo que Él ya decidió. Entonces, siempre los hijos de Dios, dice en Romanos, que somos guiados por el Espíritu de Dios. Somos dirigidos. Amén. No nosotros caminamos, el Espíritu Santo nos sigue, sino somos dirigidos. Él dirige y nosotros vamos atrás. Entonces, para saber los pasos, tenemos que preguntarle a Él. Y cuando Él ya decidió, no se habla más. Decidir lo que ya decidió. Amén. ¿Sí? Y esto es una clave para cualquier área de nuestras vidas. Decidir lo que Él ya decidió. Amén. Muchas veces el Espíritu Santo me dice, no compres. No compre, aunque era una oportunidad hermosa para comprar. Muchas veces me ha dicho, ahora compra. Y yo digo, pero es el peor momento. ¿Sí? Ahora ha dicho, abre una iglesia. Digo, ¿cómo ahora? Esperamos, ahora es el tiempo. Y me he dado cuenta que nunca falla. Entonces, decidir lo que él ya decidió. Cuando vine aquí le dije que lo que acabamos de comprar un castillo, ¿te acuerdas? Si estamos en el proceso, bueno, ya lo hemos pagado, estamos en el proceso ahora con el ayuntamiento, bueno, negociar para empezar a construir quizás el año que viene. Y una de las claves, cuando nosotros íbamos al ayuntamiento, o la primera vez que fui, sí, le digo, ¿y ahora qué hablo? Porque siempre cuando voy y digo iglesia, rechaza. Es como decirle una mala palabra. Y ya ponen un... Entonces digo, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y me dice, calla, no hable. Pero ¿cómo no voy a hablar si me van a preguntar? Soy el que voy a comprar, el que voy a pedir permiso. Diga, calla, no hable. Esa, diga la dirección. Entonces digo, bueno, si él sabe, voy a decidir lo que él ya decidió.
Entonces me acuerdo que estamos en el ayuntamiento, estaba el alcalde, el abogado, los concejales, sí, estaba la persona que me iba a vender con sus abogados y estábamos unos arquitectos y algunas personas que habían venido conmigo. Entonces el alcalde me pregunta, bueno, ¿qué piensan hacer ahí? Y la decisión, ¿cuál era? Lo que él ya decidió, no hables. Entonces me quedé callado. Ujú. Y me hace otra pregunta y no hablaba. O sea, no es fácil obedecer a veces al Espíritu Santo, ¿sí? Pero esa es la orden. Él ya había decidido lo que yo tenía que hacer. Entonces, como no hablaba, entonces el que me iba a vender dice, bueno, ellos van a hacer un proyecto, esto, entonces ya cambió la conversación, después habló otro, como 2 horas hablando, se terminó negociando que está bien, se puede hacer, y no hablé. Si hubiera hablado, quizás arruino el negocio, o meto la pata, no sé cómo dicen en su país, o cómo se dice acá. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Por eso, de decidir lo que Él ya decidió para nosotros, es seguir al Espíritu Santo. Amén. Por eso la iglesia primera comenzó después de la llenura del Espíritu Santo. Jesús le dijo, yo me voy, pero hasta que no venga el Espíritu Santo no hagan nada, esperen ahí. ¿Sí? Entonces, esta es una clave, no hacer nada si Él no me dice que haga. Muchas veces hacemos un montón de cosas que Él no dijo. Entonces, éxito, decidir lo que Él ya decidió para nosotros. Amén. En Hechos 13:22. Qué bueno, están ahí. Ahora me di cuenta, los versículos. Dice, he hallado a David, hijo de Esaí, varón conforme a mi corazón, dijo Dios, que hará todo lo que yo quiero. ¿Qué es un varón conforme a su corazón? Significa un corazón inclinado hacia Dios, a su palabra, a sus planes. Eso es un varón conforme a su corazón. ¿Sí? Y dice, ¿cuál es la clave? Diga, hará todo lo que yo quiero. O sea, seguirá mis consejos. ¿Sí? Diga, clave de éxito, un corazón inclinado a sus planes, a su dirección. Diga, que hará todo lo que Él dice. O sea, que seguirá sus consejos. Amén. Porque si nosotros queremos crecer y llenar esta ciudad del Evangelio, es por su gracia, no es por nuestra fuerza, es por su gracia. Porque todo es por gracia. Si lo que hemos conseguido por Barcelona es por gracia. ¿Y por qué es por gracia? Porque Él nos ha dado la dirección, Él nos ha dado los tiempos, Él nos ha dado la sabiduría, Él nos ha dado la capacidad. Amén. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, para seguir la dirección del Espíritu Santo, uno tiene que estar lleno de Él. Y una de las claves mía y del liderazgo de la iglesia ha sido la oración en el Espíritu. ¿Sí? Orar en el Espíritu, no solamente en la iglesia, sino todos los días. ¿Sí? Porque en 1 Corintios 14:2 creo que es, a ver si está ahí, 1 Corintios 14:2. Dice, porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí? Entonces, cuando oramos en el Espíritu, oramos misterio, oramos dirección, oramos sabiduría, oramos estrategia, oramos poder de Dios. Cuando uno ora el Espíritu, está orando el plan de Dios, está orando la sabiduría de Dios, está orando por lo que viene. Y tiene que creer eso. Por eso cuando yo termino de orar en el Espíritu, digo, lo creo. ¿Sí? Que significa así sea, amén, lo creo, lo recibo. Entonces, por fe recibo que oré ya la dirección, que oré ya la sabiduría para lo que viene. ¿Sí? Entonces, cuando viene una situación, no tengo que orar, ya oré antes. Entonces digo, Señor, dame la sabiduría que ya oré antes para esta situación. Dame la sabiduría o la dirección para esta situación. ¿Sí? Entonces, orar en el Espíritu es clave para seguir la dirección del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo decía ahí en Corintios que él oraba en lenguas más que todas las personas. Y algo hizo el apóstol Pablo. Entonces, es una clave para seguir la dirección del Espíritu Santo. Diga, orar en el Espíritu. Número 2, una visión clara para alcanzar los perdidos.
¿sí? Una visión clara para alcanzar los perdidos. Yo creo que cada iglesia tiene una visión y creo que la iglesia aquí es muy parecida a la iglesia de los Hechos, porque la visión para alcanzar los perdidos de la iglesia primera, por eso tenemos que copiar, era en el templo y en las casas. En Hechos 2, 46, 47 dice que se reunían en el templo y en las casas. En el templo y en las casas. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Sí? Entonces, las casas es un lugar donde se suelta una gracia para alcanzar a los no alcanzados. Las casas tiene poder, tiene algo, ¿sí? Para atraer amigos, para atraer gente, para compartirle el evangelio. Entonces, una de las claves, ¿sí? Para un avivamiento es muy importante las casas, las casas. Por eso nosotros hacemos lo mismo, nosotros llamamos encuentro de amistad, ustedes le llaman grupo vida, o sería células, pero es muy importante prepararse como líder para cuidar un grupo de gente en una casa. Amén. Porque el interés número uno de Dios son los perdidos. ¿Sí? El interés número uno de Dios son los perdidos. ¿Sí? Y está comprobado que el 90% de la gente que va a una iglesia, ¿sí? Viene invitado por un amigo. El 10% está en campaña, evangelismo, en muchas cosas, pero el 90%. Entonces, uno a un amigo lo invita a una casa. Es mucho más fácil. ¿Sí? Y en la casa se predica a Cristo, el Espíritu Santo convence y esa persona va a aceptar a Jesús y va a traer otro amigo. ¿Sí? Entonces, en el del templo y en las casas. ¿Sí? Entonces, la visión tiene que ser clara, específica, práctica y espiritual. ¿Sí? Cuando cada uno lo tiene bien claro que la visión es casa y templo, que es práctica, que es específica, que es espiritual, entonces cada vez se van a ganar más gente, más almas. Y cada vez que ganamos almas, la Biblia dice que gana almas es sabio. ¿Sí? Cada vez que una iglesia entra en ganar almas, se convierte en una iglesia sabia. Viene sabiduría de Dios para muchas cosas, vienen negocios de Dios, viene finanzas de Dios, ¿sí? Viene recursos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hace una visión clara, específica, práctica y espiritual? Número uno, trae orden. ¿Sí? Orden es poner las cosas en su lugar. ¿Sí? Acomoda a la gente. Eso es muy importante. ¿Sí? Porque en el orden se suelta bendición. Entonces, cuando una persona se empieza a ordenar, va a las casas, ¿sí? Por la visión y viene al templo, ¿sí? Se empieza a ordenar. ¿Sí? Y ese orden le trae una bendición. Solamente por asistir. Toda persona nueva que viene a la iglesia, yo generalmente ahora no atendemos personas nuevas porque atendemos líderes, ¿sí? Porque sería imposible. Entonces, generalmente la persona nueva quiere hablar con el pastor. No sé si pasa acá. Entonces yo digo, bueno, ven 3 meses al templo, ¿sí? Al local que tenemos, y 3 meses al encuentro, y no faltes, y si cumple eso, después hablamos. Hace años que no tengo una cita con ninguno. ¿Por qué? Porque en esos 3 meses que va a la iglesia y que va a las casas, la palabra lo empieza a ordenar. La palabra le trae la respuesta, la enseñanza le trae la respuesta. Amén. ¿Sí? Entonces, muy importante, el orden, trae bendición. ¿Sí? ¿Qué más hace una visión clara? Enfoque. ¿Sí? Y se acuerdan, yo creo que lo enseñé la última vez, todo lo que uno se enfoca se expande. Entonces, enfocar a la gente, sí que es en el templo y en las casas, en el templo y en las casas, en el templo y en las casas. Y cuando uno está enfocado en eso, eso se va a expandir. 3, una visión clara, específica, práctica, espiritual, es como un imán que atrae a la gente. Es un imán que atrae a la gente. Yo me acuerdo mi segundo encuentro, célula o grupo de amistad que comencé, porque multipliqué, estamos hablando hace 25 años,
era en Barcelona, era subir de la parada de metro, había que subir como 5 calles, así en subida, ¿sí? Cerca del puerto, y era un 5.º piso sin ascensor, ¿sí? Pero allá no se cuenta 1 o 2, se encuentra planta baja, principal, y después otro más, y después empieza primero, segundo. Era como un 7.º, y era pequeñito. Y yo digo, ¿quién va a venir aquí con el calor? ¿Quién va a subir 7 pisos? Y se llenaba, la gente venía. Entonces, cuando hay una visión clara, ¿sí? Específica, ¿sí? Hay una gracia que atrae a la gente. ¿Sí? Hay una gracia que atrae, es como un imán que atrae a la gente. ¿Sí? ¿Qué más hace una visión? Diga, una a la gente. ¿Sí? ¿Qué más nos hace efectivo? ¿Saben que la gente está sin visión, está sin dirección, no sabe dónde va? Y sin visión y sin dirección no se camina en círculo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una visión clara, le damos dirección a la gente, entonces va a ser más efectivo, va a dejar de dar vueltas. ¿Amén? ¿Qué hace una visión clara? Nos protege de hacer todas las cosas. Y una visión clara, esto es lo que me gusta, simplifica la vida de la gente. Porque ha simplificado nuestras vidas. Amén. Entonces, todo viene por la dirección del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te da una dirección, ya hay 10 direcciones o 9 que tú la anulas. Te simplifica la vida. Amén. ¿Sí? Por eso, líderes o los que están preparando, tengan comunión con el Espíritu Santo, oren en el Espíritu y que la visión se haga una. Amén. Entonces, número 3, enseñanza. Ya hablamos algo de esto. Una enseñanza clara y práctica. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la gente pueda practicar la palabra. Porque el resultado está en practicar la palabra. ¿Sí? Enseñarle para que la gente pueda practicar. ¿Sí? ¿Y qué es practicar la palabra? Cuando recibe la palabra, la gente la cree, que la cree por fe, ¿sí? Y la fe agrada a Dios, diga, la fe agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando la gente cree la palabra y esa palabra, ¿sí? Lo empieza a transformar y lo lleva a la práctica, eso agrada a Dios. Y dice que Dios es galardonador de lo que le busca. ¿Sí? Entonces, cuando viene la enseñanza y la persona está buscando esa enseñanza, se encuentra con la enseñanza y la practica, ¿sí? En fe, entonces agrada a Dios. Y ahí vienen los resultados de la fe. Amén. Entonces, cuando hay una enseñanza ungida, digo una enseñanza ungida, una enseñanza revelada, una enseñanza de Cristo, hay 2 cosas que pasan, crecimiento y multiplicación. Sí o sí tiene que haber crecimiento y tiene que haber multiplicación. ¿Sí? Y cuando hay crecimiento y multiplicación por la enseñanza, hay 3 cosas, 3 características que suceden en las personas. ¿Sí? Vamos a Jeremías 23:4. Estoy yendo muy rápido, me parece. Jeremías 23:4. Dice, y pondré sobre ellos pastores. Sí, pastores. Del 1 al 3 no lo leemos porque habla mal de los pastores, pero bueno, vamos a poner el 4. ¿Sí? Eso no, estos pastores son buenos. ¿Sí? Dice, y pondré sobre ellos pastores que las apaciente. ¿Sí? ¿Qué es apacentar? A darle de comer. ¿Sí? ¿Cómo cuido a las personas cuando le doy de comer? Cuando le doy la palabra. Amén. Una de las cosas que hacía la iglesia primera, dice que partían el pan, comían junto con Sedillé, y el pan representa a Cristo. Cuando le partimos el pan, le damos la enseñanza, damos a Cristo a la persona, esa ungida la estamos alimentando. ¿Sí? Estamos dando buen de comer. ¿Sí? Porque la gente come porquería. No estoy hablando de comida física. Bueno, comida física también. ¿Sí? ¿Sí? La gente en internet, en televisión, en los colegios comen porquería. Están llenas de mucha comida basura que le hace mal, por eso están dañados. Entonces, cuando le partimos el pan en las células, ¿sí? En el grupo vida, le damos a Cristo, entonces le estamos dando una buena enseñanza, de ahí donde estamos apacentando, cuando le damos de comer, le damos de comer. Amén. ¿Sí? Y cuando le damos de comer bien, hay 3 cosas que las personas van a experimentar.
Número 1, no temerán más. ¿Sí? Qué tremendo no tener temor, ¿no? Ya, no temerán más. Y el temor viene por un conocimiento incompleto de la palabra de Dios. ¿Sí? Y el temor, yo siempre lo enseño así, el temor es como un lazo que te lleva a un lugar donde tú no quieres ir. ¿Sí? Como el médico, ¿sí? Dice, no puedes hacer más ejercicio, no puedes hacer más. Me enlazó y me llevó a un lugar donde yo no quería ir. Yo quería hacer ejercicio, quería andar en moto, quería caminar, quería correr, pero el temor, el temor me llevó. ¿Sí? Ahora, y siendo cristiano, conociendo a Jesús, ¿me están entendiendo? Conociendo la palabra, pero me llevó a ese lugar. Por eso cuando vino la fe, la palabra de Dios en mi corazón, la fe te libera del temor. Y la fe me llevó al lugar que Dios quería que vaya. Amén. ¿Sí? Por eso ahora hago casi de todo. Diga, sin temor. Porque cuando se va el temor, tú puedes hacer lo que tienes que hacer. ¿Sí? Entonces, una característica cuando viene la palabra, sí, es que no van a temer más. Y si hay temor, es porque hay un conocimiento incompleto de la palabra de Dios. O hay un conocimiento mental de la palabra de Dios. Pero cuando viene la palabra a tu corazón y tú la crees, ya se va el temor. ¿Qué más hace la palabra cuando uno come bien? Ni se amedrantarán. Amedrantar significa engañar, asustar, confundir. ¿Cuánta gente es engañada porque no tiene palabra? ¿Cuánta gente es confundida? ¿Y cuánta gente se asusta? ¿Sí? ¿Y qué más? Ni serán menoscabadas, dice Dios. Menoscabada significa que no le va a faltar nada. ¿Para quién lo dice? Dios. ¿Sí? Por eso hay que agradecer cuando hay pastores, ¿sí? Como en este caso, que tienen una revelación, que tienen palabra ungida, que tienen palabra de Dios. ¿Sí? Y usted si se ha dado cuenta, muchos temores que antes tenía hoy no los tiene, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué más? Muchas cosas que antes le faltaba, ahora no le faltan. ¿Sí? Y muchas cosas que antes la amedrentaban, que la confundían, que le engañaban, ahora no le engañan. ¿Sí? Diga, pero hay otros niveles. Diga, hay otros niveles. Cada vez que viene la palabra que me alimenta, cada vez menos temor, cada vez más seguridad, cada vez más fe, cada vez más crecimiento, cada vez más multiplicación. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, diga, enseñanza práctica y clara de fe. Otro de los puntos, ¿sí?, para desarrollar un avivamiento de una iglesia local es preparar constantemente discípulos. Diga, discípulos. ¿Sí? Jesús dio un mandamiento, ir a ser discípulos. Entonces, discípulo es un seguidor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me hago un discípulo? Cuando empiezo a cuidar gente. Amén. Simplemente diga, cuando empiezo a cuidar gente. Diga, cuando empiezo a cuidar gente, estoy discipulando a alguien, porque alguien me discipuló. Entonces, estoy siendo seguidor, ¿sí? Y como soy seguidor, ahora sigo cuidando como me cuidaron. ¿Sí? Y así amo a Dios, amo la palabra y amo a la gente. Entonces, viene un deseo de cuidar a la gente. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo empieza un discípulo? Sirviendo. ¿Sí? La palabra servidor viene de un significado que se llama dulos, que significa un oído abierto para obedecer. ¿Sí? Si quiero ser un buen discípulo, tengo que tener un oído abierto para obedecer. ¿Sí? Tengo que obedecer la enseñanza, tengo que obedecer a mi pastor, tengo que obedecer a mi líder, tengo que obedecer a la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso no se negocia. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo tengo mi oído abierto porque estoy sirviendo, ¿sí?, entonces mi oído se va a abrir a lo espiritual y cada vez que obedezco, cada vez me estoy formando en un buen discípulo. Amén. Entonces, todo lo que uno tiene lo va a transmitir. Amén. Entonces, si uno obedece, entonces va a transmitir eso. Diga, si yo obedezco, voy a impartir obediencia. Porque uno imparte de lo que tiene adentro, no de lo que habla. Amén. Había un pastor muy conocido, que yo lo sigo y he leído sus libros, hace años partió con el Señor,
Y él dijo algo que a mí me marcó. Él dice que iba a predicar a una iglesia y siempre pasaba algo. Y dice un pastor que lo invitó después de un año, dice, la semana pasada vino un pastor y predicó lo mismo que usted. El mismo mensaje, predicó todo igual. Y dice, no pasó nada en la gente, ni un cambio. Pero cuando usted viene y predica, pasa algo. Dice, ¿cuál es la diferencia? Dice que yo soy una voz y él es un eco. La voz cambia, el eco no. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Por eso hay gente que le dice, Dios te ama y no pasa nada. Hay gente que dice, Dios te ama y la gente dice, wow, algo pasó. Porque no lo dice de la boca para afuera, mental lo dice del corazón. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, cuando uno obedece, automáticamente la gente va a obedecer. Automáticamente. Y empieza con uno. A veces la gente quiere, uno dice, haz esto, y uno no lo hace. No, uno lo tiene que hacer, automáticamente después lo va a impartir. Porque diga, uno imparte lo que hace, lo que practica. No lo que dice. Amén. Por eso quiero dejar una impartición. Creo que con mi esposa también lo que va a enseñar ella, ¿sí? Porque no es algo esto que lo aprendimos en libros, ¿sí? Es algo que hace 25 años que estamos trabajando. Amén. Y no es que en Venezuela o en Argentina o en Centroamérica ya hay iglesias grandes, no, lo estamos viviendo acá en Barcelona. Amén. ¿Sí? Diga, en Barcelona. Entonces, se puede, diga, se puede. Diga, se puede. Tener iglesias grandes, iglesias en avivamiento. Amén. Donde se formen líderes. Diga, se puede. Amén. Entonces, diga, si gano almas, y no la cuido, la cosecha se pierde. Por eso se necesita discípulos. Por eso Jesús oró, sí, o hizo una oración, sí, Señor, yo ruego que envíe obreros a la mies. No oro por la mies, no oro por la gente, sino por obreros. Diga, obreros. Diga, discípulos. ¿Qué es un obrero? Gente que cuidará gente que quiera cuidar la cosecha. Amén. Diga, el Señor oró, el Señor de la mies. Diga, el Señor de la gente, de la cosecha, oró por obreros. Diga, oró por obreros. Diga, oró por obreros. Hoy en Barcelona necesitamos más obreros. No es problema de gente, es de obreros. ¿Sí? Porque hay células que tienen 20 personas y no se pueden multiplicar porque no hay un líder preparado. Y usted sabe que los pisos son pequeños aquí. ¿Sí? Entonces, diga, se pierde gente por obreros. Diga, Dios necesita discípulos. Amén. Entonces, anote esto. Bueno, sí, está anotando. Los discípulos son las columnas de la iglesia. Son las columnas. Hoy podemos tener unas 6.000 personas congregándose en Barcelona porque tenemos 650 columnas, 650 discípulos. Amén. Y cada columna sostiene a 10 o cuida a 10. Sería imposible para un pastor solo o para muchos pastores. ¿Sí? Entonces, si quiero crecer, tengo que tener columnas y los discípulos son columnas. Amén. Entonces, si una columna cuida a 10, otra columna cuida a 10, entonces el edificio va a crecer. Amén. ¿Sí? Y si quiero que el edificio sea más grande, más sólido, tengo que poner fuerza en la columna para que no se caiga. ¿Sí? Si uno quiere edificar un edificio grande, sí necesita columnas más gruesas, ¿no? Le pone hierro, cemento, ¿sí? Porque si no se va a caer. Entonces, diga, el líder tiene que comer mucho cemento, por así decirlo, mucha piedra, mucho hierro, cada vez más fuerte para sostener lo que viene. Amén. Por eso es muy importante el liderazgo. Muy importante el liderazgo. Y arriba del liderazgo está el pastor. Por eso hay un principio que ustedes tienen que entender. Si el pastor no está, no hay iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate a ti mismo. Uno se tiene que cuidar.
Mira, el mejor cuidado que uno puede tener para la gente, para todo, es uno mismo. Porque si yo no me cuido, no hay iglesia. Y si el líder de célula, de grupo de vida o encuentro no se cuida, no hay encuentro. Es así. Si el líder no hago más encuentro, ¿qué pasa con la gente? No hay encuentro. Entonces es muy importante, diga, muy importante, si usted es líder, cuidarse. Diga, cuidarse. ¿Sí? Y diga, cuidar a su pastor. Diga, si no hay pastor, no hay profeta, no hay templo, no hay iglesia. Amén. Entonces uno tiene que valorarse. Sí, porque es muy importante, porque gente depende de usted. Amén. Entonces, diga, los discípulos son la columna de iglesia, diga, no se forman solos, se tienen que formar, se tienen que hacer sirviendo. Y muy importante, tienen que tener el mismo corazón, el mismo espíritu, la misma posición de pensamiento. Amén. Sí. Al principio me acuerdo que vino un matrimonio, estamos hablando de muchos años atrás, y mi esposa le hacía el discipulado. Y me dice, yo siento que ese matrimonio no es para nuestra iglesia, no va a acatar el pensamiento. Será para otra, pero para nosotros. Digo, bueno, le amamos, dale el discipulado y ya está. Le dio el discipulado y al año dice, no me siento bien, no es mi lugar. Lo bendecimos y es otra iglesia. ¿Sí? Porque si no cata el mismo pensamiento, el mismo espíritu, va a tener problemas. Entonces uno tiene que conectar, no es fácil, tiene que conectar con el corazón del pastor, con el corazón del líder. Eso es espiritual. Y eso es espiritual. Yo siempre oro, yo tengo un corazón para ellos y yo tengo un corazón para mí. Amén. Entonces cuando hay una conexión va a recibir la palabra, se va a revelar. Amén. ¿Sí? ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Entonces a los discípulos son servidores. Jesús dijo, el que quiera hacerse grande será el servidor. Será el servidor de otros. Amén. Será servidor de otros. Nosotros empezamos en la iglesia sirviendo en lo que podíamos, en la gente. Mucha gente no tenía, el único que teníamos auto éramos nosotros cuando comenzamos. Entonces mucha gente estaba ir al aeropuerto, lo llevamos. Mucha gente dice, viene mi tío, y vamos a buscar al tío. Era lo que teníamos para hacer. Entonces después los líderes copiaron lo mismo. Ahora ya no hacemos eso porque hay un montón de líderes que lo hacen. Pero con los recursos que teníamos servíamos. Amén. Diga, servir. El que quiera hacerse grande, el que quiera hacerse importante, será el servidor. Entonces, mirar cuál necesidad hay en la gente y en qué le puedo servir. Con mis talentos, con mis recursos, ¿sí? De servir a otros. Amén. Entonces, ¿para qué está el servicio en el liderazgo? Día para ver. Día para ver. Amén. Mire, tengo uno de los pastores que hace tiempo jugando al fútbol, ¿sí? Se hizo una lesión de ligamentos, ¿sí? Entonces lo tuvieron que operar. Entonces digo, yo te llevo al hospital, ¿sí? Lo acompañé en la operación y después lo acompañé en la recuperación, que fueron como 6 meses. ¿Sí? Y él me dice, ¿por qué lo hace? Digo, primero porque ser un pastor, es un líder. Segundo, porque no quiero que te pase lo que a mí me pasó. Cuando me pasó el accidente no hice una rehabilitación. Por eso me costó después hacer deporte. Quiero que te recuperes y que sigas haciendo deporte. Entonces lo que yo no pude hacer, lo quiero hacer contigo. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Entonces él vio y observó eso. Ahora, a un líder de él, ¿sí? Le pasó lo mismo. Y él lo llevó al hospital, ¿sí? Lo acompañó. Dice, ¿por qué lo hace? Dice, porque mi pastor lo hizo conmigo. Entonces el servicio es para ver cómo lo hace el otro. Y en el servicio se aprende. Y en el servicio se aprende. Entonces ahí sigo, veo y hago. Amén. Amén. ¿Sí? No sé acá cómo se dice, pero en Barcelona cuando yo llegué, había en los negocios, en todos los negocios, estamos hablando hace 25 años atrás, se necesita aprendiz. En una carnicería, en una tienda, se necesita aprendiz. No sé si se acuerdan. Acá está también. Alguien que quiera aprender para trabajar ahí. Se necesita aprendiz. Y yo estaba solo, y yo también necesito aprendiz. Necesito que alguien venga
para enseñarle para que haga lo mismo. Entonces mi oración, Señor, yo necesito aprendiz también, necesito aprendiz, necesito aprendiz, necesito aprendiz. Y empezaron a venir gente que decía, yo quiero prepararme. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía? Sí, digo, bueno, vamos a visitar a alguien, vamos a orar por alguien, vamos a orar juntos. Entonces, en el servicio ellos veían cómo uno lo hacía. Amén. ¿Sí? Entonces, preparar discípulos, sí, no solamente con la palabra, sino en la acción. ¿Sí? Si uno quiere enseñar a alguien a orar, que te vean orar. Si uno quiere enseñar a alguien a dar, que te vean dar. Y ahí se hacen los discípulos, y ahí se hacen los discípulos. Amén. Y el propósito, esto es muy importante, el propósito original del liderazgo es servir a la gente. Diga servir a la gente. Amén. Diga servir a la gente. Diga servir a la gente. Por eso el mayor servicio que un pastor puede dar es darle una enseñanza que le cambie la vida. Esta es la manera. Amén. Porque cuando uno comienza a hacer de todo, pero ya después es como que no puede hacer por distintos motivos. Por ejemplo, yo puse una cafetera en mi oficina y la atiendo yo. Hace años. ¿Por qué? Porque la única manera, para mí, cuando vienen los líderes o viene gente, de servirle un café. ¿Sí? Entonces, cuando vienen, dice un café, ¿sí? ¿De qué quiere? Y a veces estoy antes de predicar y vienen 15 con un café. Y estoy ahí medio... Y dice, ¿por qué no pone alguien? No, porque me gusta, es mi servicio a ellos. Es mi manera de poder servir, por lo menos a los que vienen a mi oficina. Es algo personal. ¿Sí? Y me gusta hacerlo. Tía, me gusta hacerlo. Amén. Entonces, diga, servir a la gente es el propósito original de liderazgo. Por eso Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Y cuando uno sirve, lo van a servir, porque todo lo que siembra cosecha. Amén. ¿Sí? Pero el liderazgo, si usted quiere ser un buen líder, vea, ¿cómo puedo bendecir a esta gente? Orando, por ejemplo. ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? Quizás visitándolo. Hacer algo por la gente. No piensen que le den, sino en dar. Porque el pensamiento de Dios es dar. Amén. Dar. Y el recibir viene solo. Ya, si yo pienso en dar, el recibir viene solo. Amén. Siempre con mi esposa estamos pensando cómo podemos bendecir mejor a la gente. Cómo podemos sacar mejores líderes. Cómo podemos ayudar. Siempre esa es nuestra motivación desde los recursos cuando comenzamos hasta ahora que tenemos algo, pero es para la gente. Amén. ¿Sí? El local que vamos a tener es para la gente, no es para nosotros. Si fuera por nosotros es complicarnos una vida con un castillo y una ruina. ¿Me está entendiendo? Pero sé que es una bendición para la gente y es porque Dios quiere. Amén. Y punto número 5, vamos a estar terminando. Crear un ambiente de honra y familia espiritual para que Dios pueda obrar. Crear un ambiente de honra. Y la honra es espiritual. Y Dios se mueve en un ambiente de honra. O sea, Dios se mueve en un ambiente de honra. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando Jesús se acercó y estaba, no es este Jesús el que vivía acá en Nazaret? Y dice, no pudo hacer ni un milagro, sino sanó un poco porque no había honra, diga honra. ¿Y qué es honra? Es valorar, diga valorar. ¿Sí? Entonces, y valorar lo que Dios valora. ¿Sí? Cuando uno valora lo que Dios valora, ¿sí? Va creando un ambiente de honra. ¿Sí? Pero no lo hace para que lo honren, sino porque uno quiere honrar. Y ahí hay algo espiritual, diga, es algo espiritual. ¿Sí? Diga, algo espiritual. Diga, un ambiente de honra. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente en mi iglesia, no sé acá, pero dice mi pastor, pero no soy su pastor. ¿Me están entendiendo? Y hay gente que no me dice nada, pero está el corazón conmigo. Yo sé que me honra como pastor. Hace años, sí, muchos años atrás, ¿sí? Me llamó una señora a la noche, ¿sí? Como a las 3 de la mañana. Generalmente nunca atiendo, ¿sí? Pero me despertó. Tenía el móvil y me despertó. Dice, hola, mi pastor.
Dice, puede venir urgente porque mi yerno y mi hija han tenido un problema, ¿sí? Y no sé qué ha pasado, le han clavado un cuchillo y está en la comisaría y hay un lío ahí, puede venir urgente. Yo digo, primeramente yo no soy su pastora, es su pastor. Dice, ¿cómo que no si voy a la iglesia? Pero no soy su pastor. Y segundo, no soy el pastor de ellos. Pero si van a la iglesia hace como 2 años, pero no soy su pastor. Porque yo le dije esto, esto y esto y han hecho todo lo contrario. Entonces no están valorando lo que yo dije. No me están honrando. Y ustedes me están deshonrando llevándome a esta hora para hacer algo que solucione que se metieron en problemas. Si hubieran escuchado, así que no va a venir. No, no voy a venir, voy a dormir tranquilo. ¿Y qué va a pasar? No sé, háganlo ustedes se metieron en problemas. Si se metieron en problemas, pues no obedecer lo que yo les dije. Así que, adeu, como en Cataluña. ¿Sí? Ahora, yo pensé, me imagino, se va a haber ofendido, no viene más. No, volvieron. Solucionaron, le curaron la herida, ¿sí? Pero volvieron. Pero ya, no soy su pastor. ¿Sí? Eso digo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo? Diga, Señor significa el que manda, diga, el que tiene la última voluntad, el que tiene la autoridad. Amén. Por eso, honra es espiritual. Cuando tú en intimidad con Él, con el Espíritu Santo, Dios te dice, haz esto y tú lo haces, ahí empieza la honra a Dios. Por eso Dios, todo lo que haces en privado, sale en público. La gente lo llama siempre para lo malo. Todo lo que hace en oculto sale a la luz, pero también lo bueno. Tanto lo oculto como lo bueno que tú haces en intimidad, ahí sale la luz. Por eso honra empieza en tu casa en intimidad. De ahí empieza la honra. Amén. ¿Sí? Entonces, diga, el principio de honra es así. Dios honra a los que le honran. Ese es el principio. ¿Sí? Entonces, hay 5 cosas que tenemos que honrar. Y vamos terminando. Número 1, honrar a los dones que Dios te puso. ¿Sí? En este caso yo soy un don, ¿sí? Pero no soy su pastor. Entonces tienen que honrar al don que Dios puso, que es su autoridad. Amén. Empieza por ahí, porque el don, ¿qué es? ¿Un regalo de qué? ¿Para quién? Para la gente. Entonces, si Dios te puso un pastor y es un regalo para ti y tú no los honras, ¿me estás entendiendo? ¿Sí? A veces la gente honra más los de afuera que los de adentro. ¿Sí? Pero lo que te bendice es la autoridad, de honrar a los dones, porque Dios puso los dones. 2, honrar al llamado. Todos tenemos un llamado, una asignación. Tienes que honrar ese llamado. Amén. Tienes que honrar ese llamado. 3, honrar la palabra. ¿Qué es honrar la palabra? La enseñanza que Dios te da. Honrar la palabra. ¿Qué significa honrar la palabra? Llevarla a la práctica. Diga, llevarla a la práctica. 4, honrar a la familia. ¿Sí? Y 5, honrar a los de afuera. La gente que no conocen la tenemos que honrar el valor porque Dios las ama. Lo que pasa es que están perdidos. ¿Sí? Como algún día estuvimos nosotros, ¿no? Perdidos. ¿Sí? Entonces, cuando vino Cristo, nos salvamos y ahora estamos en el camino correcto. ¿Sí? Pero aún así Dios nos amaba. Y la gente de afuera Dios las ama y la tenemos que amar. Y la amamos cuando la honramos. Amén. ¿Y qué significa honrar? Valorar. Entonces, valoramos a esa persona por lo que es. Oramos por ella, la bendecimos y queremos que algún día, si la palabra que le sembramos, ¿sí? Va a hacer efecto en su corazón. Amén. Entonces, a crear un ambiente de honra y familia espiritual para que Dios pueda obrar. Amén. ¿Sí? Entonces diga, si nos honramos entre nosotros, honramos lo de afuera, honramos al don, honramos el liderazgo, honramos la palabra, Dios se empieza a mover. Y a Dios se empieza a mover. ¿Sí? Y diga, ¿y ahí donde hay crecimiento? ¿Qué significa por gracia? Es por fe. Amén. Diga, cuando Dios te da una palabra, pues somos salvos por fe. Por eso dice, tenemos que andar como recibimos salvación,
andar en Él. Como recibimos la palabra, andar en Él. O sea, ¿cómo recibimos salvación? Por fe. ¿Cómo tenemos que vivir? Por fe. El justo por la fe vivirá. Amén. Y fe viene por el oír y la palabra. ¿Sí? Diga, hoy oí mucha palabra. Diga, hoy muchas palabras. ¿O no? Diga, muchos principios. ¿Sí? Entonces, diga, algo de esto, ya tengo que creer. Porque cuando creo, soy transformado. ¿Qué significa? Lo voy a llevar a la acción. Amén. Sea honra, sea ser discípulo, sea ganar gente, sea lo que hemos recibido. Alguna palabra, Dios, el Espíritu Santo es la que, ¿cómo puedo decir? Va a iluminar tu corazón. Va a iluminar o está iluminando tu corazón. Y esa palabra que ilumina en tu corazón, que llegó a tu corazón, esa es la palabra que tienes que practicar, porque la has creído. Y ahí donde viene una transformación. Tía, viene la transformación. Tía, somos transformados cuando creemos. No mentalmente, porque acá hay mucha palabra, acá hay muchos versículos acá, sino en el corazón. Y bajar esto de acá aquí, uff. Amén. Y sabe que uno sabe cuando lo cree o cuando no lo cree. Amén. Yo he orado muchas veces y digo, he orado, pero no lo he creído, no sirve. Hasta que no lo crea, no soy transformado. Amén. Diga, en la creencia me transformo. Por eso mucha gente ha escuchado de Jesús, ha escuchado la palabra, ¿sí? Pero ¿cuándo es transformado en una nueva criatura? Cuando cree. Amén. Cuando cree pasa de muerte a vida. Viene una transformación. ¿Sí? Y diga que somos transformados de gloria en gloria, de palabra en palabra. Amén. Entonces la transformación puede ser continua, continua, continua. Continua. Uno mismo como pastor sigue siendo transformado por la palabra. Cuando recibe una palabra, esto es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y nunca cambia, nunca cambia. Nunca, perdón, nunca, no cambia, no, nunca se acaba la palabra. Siempre viene palabra para ser transformado, para seguir creyendo, 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 y somos transformados.